Hola, mi nombre es Itzel Valdés. ¿Alguna vez has visto este símbolo? Tal vez te parezca familiar o lo hayas visto en una ambulancia, en un hospital o incluso en la receta médica de tu doctor. Bueno, pues este es el símbolo de la medicina y su origen se remonta hace muchísimo tiempo en los días de Moisés. Después de un tiempo de que los israelitas estuvieron viviendo en el desierto, comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Esta historia se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21. Y en el versículo 5 empieza: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestro alma tiene fastidiado de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Entonces, como vemos, pues el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés, porque ya tenían bastante tiempo viviendo en el desierto y tal vez ya se habían desesperado de muchas cosas. Entonces Jesucristo decidió enviarles serpientes ardientes. Esto quiere decir que eran venenosas. Entonces, pues a causa de esto, mucha gente en el pueblo de Israel empezó a morir. ¿Y qué pasó después? Más adelante dice: Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Entonces, después de que Jehová envió estas serpientes venenosas, pues el pueblo se empezó a desesperar y acudió a Moisés, diciéndole pues que por favor rogara a Jehová que les ayudara. Moisés oró y pues él recibió respuesta de Dios, ¿no? Y lo que hizo fue que en un asta colocó una serpiente. ¿Y qué pasaba con esta serpiente o cuál era el propósito de esta asta? Bueno, pues cada vez que alguien era mordido por una de estas serpientes venenosas, lo único que tenía que hacer era mirar hacia esa serpiente o hacia esa asta y pues esa persona iba a ser sanada. Bueno, pues esta serpiente no solamente tenía el propósito de sanar a aquella persona que fuera mordida por una serpiente venenosa, sino que también tenía un simbolismo muy importante, que es Cristo. Y esto lo podemos encontrar en la Biblia, en Juan 3, del 14 al 15, y dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así como el Evangelio de Juan nos dice, este simbolismo representaba lo que iba a pasar con el Salvador en un futuro, que así como la serpiente de bronce fue levantada, también Cristo iba a ser levantado en la cruz para expiar los pecados del mundo, y así cualquier persona que se arrepintiera y mirara hacia él con fe, pudiera ser salvo y pudiera obtener la vida eterna. Bueno, la Biblia nos dice que muchas de estas personas del pueblo de Israel voltearon a ver esa serpiente de bronce y fueron sanadas, pero el libro de Mormón también nos da otra versión sobre esta historia. Bueno, esta historia se encuentra en Alma capítulo 33, versículos del 19 al 22, y dice: He aquí, Moisés habló de él, sí, y aquí fue levantado un símbolo en el desierto para que quien mirara a él viviera, y muchos miraron y vivieron. Pero fueron pocos los que comprendieron el significado de estas cosas, y esto a causa de la dureza de sus corazones. Mas hubo muchos que fueron tan obstinados que no quisieron mirar, por tanto perecieron. Ahora bien, la razón por la que no quisieron mirar fue que no creyeron que los sanarían. Oh hermanos míos, si fuerais sanados con tan solo mirar para quedar sanos, ¿no miraríais inmediatamente? ¿O preferiríais endurecer vuestros corazones en la incredulidad y ser perezosos y no mirar para así perecer? Si es así, ay de vosotros, pero si no, mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección a fin de que todos los hombres comparezcan ante él para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio según sus obras. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña esta historia del pueblo de Israel y la serpiente de bronce? Así como en la antigüedad hubo mucha gente del pueblo de Israel que creyó y tuvo fe y volteó a ver esa serpiente de bronce y fue sanada, así también hoy en nuestros días hay mucha gente que tiene fe en Cristo y tiene fe y lo voltea a ver y sabe que Él es el único medio por el cual pueden ser salvos.
Pero también, como en el pueblo de Israel hubo mucha gente que no tuvo fe y que no quiso voltear a ver y no fue sanado, también hoy en día hay mucha gente que pues no tiene esa misma fe y pues que no creen que Cristo es el medio por el cual pues podemos ser salvos. Y me parece, Itzel, que eran cosas como muy pequeñas y sencillas lo que le habían pedido, por ejemplo, a los israelitas, ¿no? Que voltearan. ¿Qué cosas pequeñas y sencillas hoy los profetas le piden a la gente? Bueno, pues los profetas siempre nos han dicho que es muy importante que debemos orar, también leer las escrituras e ir a la capilla. Entonces estas cosas pequeñas y sencillas muchas veces nosotros las vemos como algo muy difícil o queremos verlas o se las hacemos muy difíciles y complicadas, pero la verdad es que no son así. Realmente el Evangelio es sencillo, o mejor dicho, si estamos nosotros bien centrados en el Evangelio y nuestra fe está bien centrada en Cristo, nos empezaremos a dar cuenta que realmente el Evangelio es sencillo, como cada una de las cosas que nos piden los profetas y que nos ha pedido Cristo realmente es sencillo. Sabemos que la vida es como un poco difícil, ¿no? Porque siempre va a haber pruebas, pero estas pruebas son para progresar. Entonces yo cada vez que tengo como algún problema o me cuesta trabajo hacer algo, volteo a ver al Salvador. Y realmente cuando lo volteo a ver con fe y hago las cosas bien, Él me ha sanado, tanto física como espiritualmente. Él ha sanado mi corazón y Él me ha ayudado a fortalecer ese testimonio. Y yo sé que a medida que siga haciendo estas cosas pequeñas y sencillas que el Evangelio requiere, sé que podré llegar a obtener la vida eterna y estar siempre con Él.